Esta semana nos sorprendió repentinamente la muerte del exministro, exintendente, ex senador de la República, un constructor de política pública en un tono muy afable, muy educado, que es el arquitecto Mariano Arana. Para hablar de eso recibimos a Alfonso Leza. ¿Cómo anda, Alfonso? Bien, buenas noches, bien, muy bien. Yo quería hablar un poquito de Arana, porque uno a veces entra en la vorágine de los temas candentes, calientes, y van quedando atrás algunas cosas. Me parecía que dedicar algún momento a Mariano Arana era un acto de justicia. Mariano Arana tenía algunas de las características que señalaba Gabriela, ¿no? Era, bueno, murió con 90 años, ¿no? O sea, Claro. Ojalá uno tuviera una vida tan rica hasta el final. Sí. Yo recuerdo y hago una pequeña paréntesis, una entrevista hará 4 años en El Espectador, que ustedes lo conocen, que tiene una gigantesca escalera. Tenía 85 años, 86, después de una operación, y él subió como si nada, sonriente. No era, por decirlo de algún modo, un político tradicional, de modo alguno. No era el típico dirigente político que construye una carrera desde abajo pensando en la política. Él llega de una manera particular a la política, llega por su profesión, por su amor a la profesión, por la docencia, por todo eso que lo caracterizó. Y además sin proponérselo, porque cuando uno lo conocía, todos los que estamos en el periodismo lo conocíamos, se transformó en un hombre muy carismático. Era una personalidad absolutamente carismática. Recuerdo una entrevista en la que contó la sorpresa, quedó choqueado cuando le ofreció, creo que el propio Sereñi, ser candidato a la intendencia de Montevideo por primera vez. Se sintió sorprendido, pero bueno, no se imaginaba, eso era lo que pasaba, en ese enorme edificio de ladrillos, dirigiendo toda la burocracia que existe naturalmente en un lugar tan grande. Y finalmente se aceptó, pero claramente no se quedó en esa función, digamos, sino que ejerció la intendencia desde la calle. O sea, él se movía todo el tiempo desde la propia ciudad. Y una de las cosas que lo caracterizaron fue, ustedes recuerdan, cómo revitalizó la Ciudad Vieja. Con una Ciudad Vieja que yo trabajé bastante tiempo antes de eso, de noche era tremenda, no había casi ningún lugar para comer. Y bueno, tuvo una época de oro con él, con las peatonales, con los boliches, etc. Antes de ser intendente había sido presidente de la Comisión del Patrimonio entre el 85 y el 89, durante la administración Sanguinetti. También fue cofundador de la editorial Onda Oriental, entre otras cosas. Yo lo conocí en la dictadura en la casa, si no me equivoco, de Bello Reborati, destacada allí en Solano Antonio, casi el Yauri. Y es que nunca dejó de actuar. En la dictadura estuvo siempre ocupándose, y con otras de las características que decía Gabriela, un hombre abierto en el sentido de que trabajaba con todo el mundo, no le importaba de dónde venían. Por eso trabajó muchísimo, mucho, junto a Marta Canesa, la esposa de Sanguinetti, y a Julio María Sanguinetti, el 2 veces presidente. En lo político él optó por el frente y obviamente por la vertiente artiguista, fue alguien muy cercano al general Sereñi, un hombre culto, un docente muy apreciado, destacadísimo, un hombre pleno de humor, de anécdotas divertidas, y que bueno, que marcó, yo creo, y esto es una opinión como todas personales, fue el mejor intendente que tuvo el Uruguay desde el restablecimiento democrático. Quizá por ese mismo hecho de sus características de ser arquitecto, urbanista, etcétera, etcétera. Y además, probablemente, y esto es un hecho que yo creo que es relevante, digamos, el propio hecho de que él no tomó, como ha ocurrido históricamente con gente de distintos partidos, la intendencia como un escalón hacia algo más, sino un fin en sí mismo. Hizo que se dedicara de lleno a eso sin pensar en costos políticos, etc. Fíjense que él termina al revés. Él fue intendente, manejó casi la mitad del país, fue senador y termina como edil. Cuando le dijeron de ser edil no tuvo ningún problema. ¿Cuántos casos conocemos de eso? Yo, ninguno, no recuerdo ninguno más. Y la muerte de Arana no es solo la muerte de Arana, que ya de por sí es mucho, sino que
constituye uno de los símbolos que estamos teniendo desde la fin de una etapa en la dirigencia política uruguaya, de dirigentes abiertos, distintos, que no tenían problema en discutir en sala y salir afuera y seguir conversando de otras cosas. Y en el propio velorio de Mariano Arana, y no me quiero extender, el expresidente Mujica, con esa frontalidad que lo caracteriza, mientras miraba, decía a todos los veteranos que estaban allí, dijo: estamos haciendo fila india. Y dijo: la muerte es la cosa más democrática que hay en el mundo, nos toca a todos. O sea, de algún modo la muerte de Arana es en sí misma un hecho doloroso que, bueno, toca a sus seres queridos, a la familia, a todos los que lo conocimos, ¿no? Pero también constituye un desafío para las nuevas generaciones políticas, porque él y hombres como él marcaron un camino que yo creo que en muchos casos no se repite. Y está ocurriendo en Uruguay, y voy terminando con esto, algo que ya pasó. Entre el año 59 y el año 65, en un periodo muy corto, Uruguay perdió a todos los líderes políticos de ese tiempo. Fueron muriendo en fila Herrera, Juan Andrés Ramírez, Fernández Crespo, Barrio Zamolín, Nardone, Luis Valle, César Valle Pacheco. Y uno se pregunta si todo lo que vino después en parte no fue por la pérdida así simultánea de tantos dirigentes políticos. Y casi nadie se dedicó a preparar su sucesión. El único que realmente preparó una generación de políticos que tuvieron destinos distintos fue Luis Valle. Preparó a Michelini, que empezó en el Partido Colorado y terminó en el Frente, preparó a Jorge Valle, a Flores Mora, a Sanguinetti, dentro de lo que era el diario Acción. Así que el hecho es relevante en sí mismo, un hombre que ha dejado una huella muy grande, pero también es, además de ser la despedida de un dirigente político particularísimo, un hombre de una destacada generación de políticos cuyo ejemplo ojalá sea tomado desde todos los partidos, ¿no? Sí, gracias. Claro. Muchísimas gracias, Alfonso. No hay nada que agregar a esto que decís. Gracias. Concuerdo.